one in. See that wet wet? See that wet wet? See that wet wet? God damn! Buenos días a todos, gente bonita. Hoy veremos a uno de los artistas más influyentes en el underground, quien ha tenido una larga carrera e incluso ha creado otras carreras para otros artistas gracias a su colectivo One C o One Chance. En el total de su carrera ha sacado más de 40 proyectos. Responderemos si es el más influyente del underground y si él mismo tiene posibilidades de salir del under. Dicho esto, una pequeña introducción. Xavier So Bass, cuyo nombre real es Javier López o Xavier López, es un rapero, productor y escritor del lado superior oeste en Nueva York, con ascendencia dominicana, quien es conocido por sus emotes y por su sonido polarizante, en el sentido de que puede gustarte o no. Es un gusto adquirido que en el pasado fue extremadamente criticado. En la actualidad su música no es tan diferente, o al menos no es tanto comparada con su antigua. Esto es debido a que él es bastante influyente. Es el creador del subgénero jerk, un sonido que de por sí ya existía en el pasado, pero que Xavier lo actualizó e incorporó a la cultura moderna del rap. Quizás lo conoces por Double Whammy, Mannequin o Patchmade, o por sus muchos memes que se han creado sobre él. Sin más, veamos una biografía. Xavier nació en octubre de 2003, con su madre siendo una DJ retirada. Ella solía trabajar en fiestas como DJ desde los 80 hasta los 2000. Gracias a esto, Xavier comenzó a interesarse por la música, pues la casa estaba llena de artefactos musicales. Durante este tiempo, Xavier empezaría a escuchar rap y otros géneros, despreciando los sonidos de su propio país. Se arrepentiría de esto más tarde. Hubo una canción que no conocemos que inspiró a Xavier. Solo sabemos que la canción estaba fuera de ritmo, una característica de la música de Xavier. Otra cosa que lo inspiró fueron los beats de Lex Luger, que su madre escuchaba al igual que otros artistas como New Boys. También durante este tiempo estaba prácticamente obsesionado con el skate, jugaba juegos de skate, hacía skate y sigue haciéndolo. Antes de rapear, escuchaba artistas como Young Lean, Black Cray, Drain Gang, High C, básicamente el under de ese tiempo, y sería fuertemente influenciado por ellos. Ahora, vamos a sus inicios. Niggas always got their dick in my mouth. Comenzó su carrera haciendo beats desde muy joven. No hay una fecha exacta, algunos dicen que empezó desde los 13 años. En fin, la canción más antigua que tiene en su primer SoundCloud es son puros punto comas, sí, y es solo un instrumental. Desde aquí se llamaría Xavier So Bass, inspirado en Lil V. Inventó este nombre mientras hacía una cuenta en iCloud. Solía ir por otros nombres en el pasado, los cuales no los sabemos. Aún así, este seguiría haciendo beats y vendiéndolos, conociendo artistas de su ciudad por internet, lo que lo llevó a conocer a Crew, un artista con quien compartía gustos, y que gracias a él conocería a Charms, un artista de Nova Gang, siendo el primer miembro de este colectivo que escuchó. Comenzó a rapear el 2017, de lo cual no hay rastro. Cuando vio a Crew hacer canciones en sus beats en solo 10 minutos, ahí es cuando dijo, tengo que hacerlo también. Aún así, dijo que había rapeado anteriormente. Dijo que hacía canciones con la aplicación Soundtrap, parecida a BandLab, las que son totalmente los media. En 2018 sacó una canción muy inspirada en Lil V, la cual fue la primera en la que rapeaba, o al menos eso sabemos hasta hoy. Probablemente siguió haciendo música y vendiendo beats, pero las borró todas hasta 2019, cuando comienza a tomárselo un poquito más en serio. Desde aquí comienza a evolucionar su sonido y otras de sus influencias comienzan a ser escuchadas, como en la canción We In This Together. También este año creó un canal de YouTube de nombre Canax, donde sube gameplays. Sí, lo sigue haciendo. Desde 2020 se tomaría mucho más en serio la música, sacando 4 proyectos este año. La primera canción que tiene subida en su SoundCloud es de esta era, No Drugs. Este año se unió a Jewel Shed, un colectivo muy grande, cuyo sonido era bastante oscuro, conocido por crear el Sigilcore, aunque muchos e incluso Xavier no aprobaban este nombre e incluso, más adelante, lo ridiculizó. Este colectivo sería muy conocido el año siguiente, año que dejó de interesarle a Xavier. También salían skits de YouTube de un amigo suyo de Nueva York, donde entre muchas cosas le compró cigarros a un niño. Bien ahí, Xavier. I got you. Alright. But it's his life though, fuck it. Durante el año se unió a So Evil Boys o Evil Plug USA con Acid Soulja
y Chris Tuisi. Los participantes del colectivo estaban inspirados y prácticamente era un culto a Lil V, un artista muy influencial. Se unió a este gracias a que conoció a Chris Tuisi y él le introdujo a Acid Soulja. A términos de año sacó un álbum junto con este colectivo con la canción Based and Gorgeous, que sería muy conocida en el under. En un punto se volvió su canción más escuchada. También conoció a Fresh Boy Swag en Discord y comenzaron a colaborar. Este año conocería a aún más gente en el underground gracias a que Chance haría un Discord llamado Onward. En tan solo 2 semanas ahí lo agregaron a Nova Gang. También sacó un total de 12 proyectos ese año. El más importante fue Store. Xavier dijo que este EP le hizo continuar en la música, puesto que acumularía un par de miles de reproducciones. Durante este año su sonido evolucionaría a lo que es hoy, solo que mucho más experimental, con canciones como Crisp Dubs. Pasaría el año colaborando con sus amigos de Discord y de sus colectivos, que bueno, son sinónimos, puesto que estos colectivos eran simples servers de Discord glorificados, no mis palabras. Hasta que creó su propio servidor de Discord, pero este no era para música sino para jugar. Aún así, este se cambiaría de un server para juegos a uno para música, como por octubre, y rápidamente creó el SoundCloud y la página de Insta del mismo. Este haría el 4º colectivo en el que está. Luego de esto, por noviembre, pagó por una feature de Lil V y le dio bastante atención de la fanbase del mismo. Los participantes de 1C son difíciles de conocer en este momento, pero podemos asumir que Cranes, Fresh Boy Swag, Crew, Suro y 10K estaban en él. Bleod y otros se unirían más adelante. En algún momento del año dejaría de estar asociado con el colectivo Jewel Set, evidenciado en el hecho de que ya no sacaba canciones de Sigilcore. El año 2022 sacó 9 proyectos, con quizás su álbum más importante, Install. También sacó múltiples sencillos que serían populares en el under, como Shorty Throw It Back, así como sacó sencillos colaborando con 1C. Gracias a esta popularidad fue posible hacer sus primeros conciertos como artista invitado. Su concierto más importante fue en julio del mismo año con Fresh Boy Swag. Su novia dio a conocer más adelante que no le gustaba la música de Xavier en ese momento, que Foyd. Más adelante, en julio, sacó Install y su carrera cambiaría. A muchos en el under les gustó este proyecto. Las canciones que sobresalen son Classist y Patchmade. El impacto de este álbum se daría más adelante. En este mismo año, la canción Based and Gorgeous de 2020 sería conocida volviéndose su canción más popular en su momento en Spotify. Este año hizo una entrevista en YouTube donde, entre otras cosas, se burlaba del colectivo anterior de Xavier, Jewel Set. Hell no. It's cool or whatever. También en este año comenzaría a asociarse con Chet Theory, el colectivo de Joey, y con Reptilian Club Boys, o RVC, el colectivo de High C, muchas sí. La asociación con Joey sería criticada por muchos, ya que él y su colectivo se juntaban con Sam Hyde, un personaje conocido por su comedia y sus creencias de derecha, algo que se supone Xavier estaba en contra. No sé claramente en qué año ni siquiera si fue este año, así que tomen esta información con cautela. Se supone que Xavier le dijo a un fan que alguna vez estuvo en un colectivo con Two Hollies llamado Ecstasy Club. Ahora no encontré nada de info al respecto, así que tomémoslo como una broma, aunque quién sabe. Se me acabó la info, así que vamos al siguiente año. En 2023 sacó 9 proyectos, siendo el más importante End 3. Este año el subgénero jerk comenzó a popularizarse en TikTok con artistas como Japo JJ, con quien Sav era amigo, y habían colaborado en 2022. También sacarían un EP colaborativo este año. En febrero sacó el álbum And 3. Hubieron 2 canciones que dieron que hablar: Skipping Class, por lo buena que era, y 47 With Me, donde le tira a un rapero y se pelearon en los comentarios. Por marzo comenzaría a hacerse mega conocido por la canción Patchmade y la frase gracias a Hyperpop Daily, así es como lo conocí. Incluso Fulcrum le apoyaría, un youtuber muy grande en ese momento. Esta popularidad le trajo mucho hate de personas que no entendían su música como Your Rage, que le tiró en Twitter. Your Rage seguiría sin gustarle su música y tuvieron algo como un beef. Por mayo hizo una canción con otro ídolo que tenía, High C, en la canción Guppy. Ese mismo mes produjo canciones para Doo-Wop Kane, una leyenda del under. Comenzaría a ser más abierto y daría a conocer a su audiencia que era bisexual, con frases célebres como "I'ma always be me",
I was young when I came out of the closet. Need a fanboy by my side. Yeah, I'm gay as fuck. Estas frases serían conocidas en TikTok y harían memes sobre estas, lo que naturalmente le dio atención. En agosto se hizo viral en Twitter por un baile que se echó en el concierto de Nova Gang con Netspend. También, para sorpresa de todos, la revista Rolling Loud puso a Xavier en su lista de los 50 artistas que están cambiando la música. Esto le trajo atención de un par de old heads que se dirigían de forma cringe a Xavier, aunque no le despreciaban sorpresivamente. ¿Cómo no? Jace está involucrado este año. Tuvieron un beef en noviembre cuando Jace lo empieza a huevear porque es bi, ya que dijo que la música de Wildcard 1 era buena. Alguien con quien Jace tenía beef. Hicieron un live juntos y Jace no paraba de ser homofóbico contra él. Este beef nunca acabaría. What you got going on, but it's the simple fact that it be niggas like you blowing up. What happened to Tupac and Eminem? Now we rapping about taking dick in the butt. Who's rapping about taking dick in the butt? También de alguna manera se enfrentaría más adelante en un Song Wars que cambiaría la vida de Xavier. Terminaría el año promocionando su próximo álbum, Keep It Going Sav. Este año sacó 3 proyectos que lo moverían al tope del underground. A principios de 2024 salió en On The Radar, donde rapearía la canción Special, dándole algo de atención negativa y positiva. Para aprovechar esto, sacó el álbum Keep It Going Sav unos días después, en enero. A todos les gustó en el under, pero mientras más conocidas se hacían sus canciones, más odio acumularía. Revistas como Pitchfork conocieron a Xavier junto con otros old heads y sorprendentemente les gustó, tanto que le dieron un 8.2 en su álbum. En marzo de 2024, Netspend le tiró a Saywap, un colaborador frecuente de Xavier. Más adelante, el mismo sería sacado de 1C. En abril, colaboró con Jades en la canción Pizza, no sé cómo es, que se usaría en memes. No le daría atención a Xavier, pero tenía que mencionarlo. Por junio, Xavier mostraría un snippet de una colaboración con Lil Uzi. Aún no sale nada, lamentablemente. Solo tenemos un par de snippets que mostró Stan Mink. También comenzó a promocionar su siguiente álbum con la canción Linda, que fue muy bien recibida y se hizo viral en TikTok. Cuando sacó el álbum en julio, se convirtió en su álbum mejor recibido, con Softer, What's It To Ya y Love Hate, que se convertiría en una de sus más conocidas. También estas serían populares en TikTok, usadas para distintas trends durante el año. 2 meses después, Xavier sacaría muchos de 1C, a Saywap Kid, Bleod, Fresh Boy Swag por las acusaciones falsas, a Subi y 10K. En realidad, Subi salió, no lo sacaron. Por este tiempo, una canción del año pasado se hizo muy popular en este tiempo, Vibrator, por el beat tan bonito que tiene. En lo que queda de año, sacó collabs con Net y Osama, que ya eran muy esperadas. A finales de año, un snippet en colaboración con Subi, un frecuente colaborador, se hace popular en TikTok, Jiggy. Usado en memes y así. Y con eso vamos a 2025. En este año sacó 2 proyectos, Based Slime, una colabo con Osama, y Once More, que llegaría a tener de sus mayores hits. El mayor suceso de su historia que cambiaría el rumbo de su carrera pasaría en enero, cuando Jace y Xavier So Based se enfrentaron en un Song Wars de Playboy Max. Sav terminaría perdiendo, pero el público le encantó la canción que puso y se volvería viral en TikTok con la frase Yeah, life is a balance like a many. I don't think anyone understand me. Yeah, I think my shooter. Sería usado en memes y edits. Finalmente sacó la canción el 20 de enero y naturalmente explotaría. Este mismo mes promocionó una canción que se volvería muy popular más adelante, Worth It. Unos días después se juntó con Playboy Max e hicieron canciones juntos. Uno de sus antiguos colaboradores e ídolo de Xavier le atacaría por ser bisexual. Hi-C resulta que se volvió religioso y dijo weas tan patéticas como esta. En marzo sacaría una collab con Netspend, que se volvería rápidamente en una de sus canciones más conocidas, Impact. Por abril sacó el álbum colaborativo con Osama, aunque es más cosa de DJ Renesy. El álbum no hizo mucho ruido, pero fue muy querido. En junio comenzaría a promocionar su nuevo proyecto, Once More. El EP salió 2 meses después, pero valió la pena, siendo uno de sus EPs mejores recibidos, con un rating de 8 de 10 en Pitchfork y con 2 de sus canciones más conocidas, Worth It y Uncomfy. En septiembre le daría a la comunidad materiales escolares, si es que es muy basado. En octubre hizo un live con Playboy Max y Che, donde harían canciones y bailaron. Y así terminamos este año. En 2026 sacó un álbum por ahora, Xavier, que tiene críticas mixtas, excepto en Pitchfork, que le dio un 8.3.
no comparto esto para nada. A principios de año llegó a 1 millón de oyentes en Spotify y comenzó a promocionar el álbum, con TikToks y el sencillo iPhone 16, acompañado de un videoclip muy original. El álbum salió el mismo mes, 30 de enero, y fue querido por las audiencias ajenas al underground. Los oyentes del under argumentaban que Xavier empezaba a cambiar su sonido para apelar al mainstream, lo que comparto en parte. No tengo problema con que cambie su sonido, el problema es que no suena tan bien en mi opinión. En fin, el álbum tiene 2 hits, iPhone 16 y Potsy and Mad Place, con producción de Skrillex y Dylan Brady de 100 Gex, aunque es muy probable que en cuanto pase el año, otras canciones se hagan conocidas también. Llegamos a la actualidad, ¿y es Xavier el más influyente del underground? Yo diría que no. Él solo no es el más influyente, pero si incluyes a su colectivo, se vuelve el más influyente sin duda. Yo espero de verdad que se haga más conocido en Latam, de verdad. Ahora, ¿tiene alguna posibilidad de salir del under? Este es un rotundo sí, porque aquellos artistas que influenciaron a Xavier como Lex Luger, Lil V y New Boys eran mainstream. Tal vez Lil V no era tan mainstream, pero eso era porque la gente lo trataba como un meme, lo que no es el caso con Xavier, sin contar que sus álbumes son interminables. ¿Y tú? ¿Qué crees de Xavier? ¿Crees que deje de ser under? Déjamelo saber en los comentarios y empecemos un debate. Si llegaste hasta aquí, cásate conmigo y nos vemos en el siguiente video, que será de Bleod.